Hola, hola. Hola, profe. Sí, Estoy viendo que mi esposo estuvo usando el Zoom y que tiene el nombre de la compañía. Déjeme ver cómo me cambio el nombre. yo estaba viendo eso y yo, ¿qué es esa vaina de Poseidón, verdad? Que yo eso suena al rey del mar ahí abajo, ¿verdad? Luchando Ya por... encontré dónde cambiarme, listo. Si quiere ahorita la presento. Ok. Ana, ¿y qué tal la vida por ahí? Súper bien. Sí, No hay quejas. No hay no hay como que... vivir en Viena. Sí, Sí, me imagino. creo que tienen 7 años seguidos de estar ganando como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Así que no hay como quejarse. Espérame que no lo oigo. ¿Soy yo o es usted? Sí, ahí se escucha. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, es como aquí, entonces. ¿Cómo, perdón? Es como... Es como en Costa Rica, Sí, dice. el, Usted no sabe el- el susto que le tengo de volver al transporte público a Costa Rica. Estoy demasiado mal acostumbrada a esto. Y en serio, porque aquí el transporte público es espectacular, es perfecto. Además es barato. O sea, yo pago 1 euro por día. Ah, Es, bueno, y digamos, llevas todo. un paquete anual, pero es 1 euro por día. Sí. Y eso cubre todo el transporte público. Sí. Y, o ¿Qué sea, te y dan? ¿Un uno, tiquete o andas una una tarjeta y tarjeta? además usan un sistema de confianza en el que uno nunca tiene que marcar o que, ¿verdad? Ujú. Solo hay controladores que a veces Sí, pasan y entonces uno le enseña la tarjeta y ya está. Y pues si no tienes tarjeta son, no sé, 100 euros o 200 sí, euros sí, sí, de multa. Pero, pero sí, pero funcionan maravillosamente, o sea, no hay un lugar donde uno tenga que caminar más de 10 minutos para sí, tomar la conexión del metro o del bus o del tranvía y sí, todo está conectado y no, es una maravilla. sí, sí. Vos estuviste en la India, ¿verdad? También. Ajá, Ahí fue fue donde estaba bien enferma. Yo me acuerdo que ese profe, me estoy muriendo, estoy... Sí, pero eso fue ahí era otra diferente. cosa, ¿verdad? Qué Es hijo de- como diferente. De hecho, yo digo, yo bromeo que Viena y Nueva Delhi son como antónimos perfectos. Casi cualquier palabra que uno puede usar para describir una ciudad, el Sí, antónimo le aplica a la otra. sí, sí. Qué hijo de puña, qué Pero, increíble. pero Y sos... bueno, a ver, fue súper interesante. Aprendí muchísimo y yo creo que, es más, yo creo que todo el mundo debería ir en algún momento a la Sí, India sí, porque sí, 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 le sí. cambia a uno la percepción Sí, del mundo. sí. Y allá en Bangladesh está este jugador, el que era esa prisa. Ah, bueno, cuando yo Sí, estaba allá fue que sí, empezaron contactos con gente de Saprissa para ir. De hecho, sí. yo estuve en un partido de la B de Saprissa que fueron a jugar a Sí. Calcuta Ah, y no, hombre. entonces creo que ahí hicieron unas conexiones y después de eso fue que gente fue a jugar por allá.
Sí, 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 porque digamos, es que eh, ahí estaba varias gente y digo yo, bueno, ahí vacilón porque al menos este que está ahí, no me acuerdo ahorita, Colindres creo que es, ese ha estado, ya tiene rato estar ahí y se ha acomodado y ayuda a la gente y todo, o sea, lo que pasa es que, digamos, eso que nosotros no estamos tan mal y en Malasia, no, hombre, ya al final uno como que quiere venirse rápido. ¿Cuánto tiempo estuvo en Malasia? Casi 5 años. Ah, un montón. Sí, es que fue un montón. Es un montón de tiempo. Sí, entonces ya al Porque yo he final ya. estado, digamos, fui Ah, ahora de una vez el año pasado estando con mi esposo, pero bueno, sí. una cosa es estar en Singapur y otra cosa es estar en Sí, sí, Malasia. sí, 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 sí. Es Sí, no, no, eso diferente. es. Sí, 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 eso es otro nivel. Sí, pero sí, qué bonito. Y cuénteme, ¿cómo está esa parte de la, ¿cómo se llama? De la Asociación de Diplomáticos. ¿Todo bien? Sí. Vamos a ver. O sea, Tiernamente estén esos rollos. Yo veía dónde están. a ver, Pero le está soy bueno, muy está bueno. honesta. Sí, Como en muchos otros momentos de la vida terminé ahí porque nadie más quería. sí, ¿verdad? Sí, Y yo sí creo, desde hace ya varios años he estado pensando mucho en que hay muchas cosas que tenemos que mejorar a nivel estructural en sí, Cancillería. Sí, hay muchas mejoras que hay que hacer y bueno, y si uno puede contribuir de alguna manera en facilitar procesos o en traer sí. ideas nuevas o, ¿verdad? Trasnochar tanto a nuestra invitada especial de hoy, que nos está acompañando desde Viena. No quiere cambiar Viena por Costa Rica, pero hey, ni modo, va a tener que volver. Entonces, Mientras la eh, playa siga cerrada, yo me puedo quedar aquí. Cuando usted se ya abran puede las quedar. playas, puedo... Sí, pues, sí, ves, es que bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprovechándome de las tecnologías, he decidido molestar a algunos buenos amigos y gente muy conocida y a quien le tengo mucho aprecio, como Ana Ávila, y le pedí así muy rápidamente que nos acompañara un ratito, bueno, un ratito no, digamos que nos dé una charla sobre el tema de política internacional y organismos internacionales, y el enfoque especialmente en Estados Unidos y en China y Rusia, más o menos por ahí podía andar la discusión. Le expliqué a Ana que el curso de política internacional es fundamental, sobre todo en una carrera como estas. Y Ana, bueno, ya tiene muchísimo camino recorrido, está muy joven, pero ya tiene muchísimo camino recorrido en el tema diplomático, es diplomática de carrera. Ha estado en países tan lindos como la India y todos esos países del sur de Asia, y ahora está en Viena, trabajando el tema de organismos multilaterales. Ahora nos va a hablar más de eso, es actual vicepresidenta de la Asociación de Diplomáticos de Costa Rica y es experta en el tema de política internacional. Entonces, a veces las lecturas que hacemos en el curso son buenas, pero qué más que tener gente que está en el campo y que nos puede dar todavía más pinceladas de la vida diaria, la política internacional, que a veces no es como está en los documentos escritos, a veces es diferente. Y bueno, podría seguir hablando de Ana, ¿verdad? Una persona a quien le tengo aprecio, que somos conocidos desde hace mucho tiempo. Y hoy yo creo que allá que son como las 4, Ana, o 3 o 2 de la Las dos. mañana, a las 2 de la mañana, entonces eh, yo creo que vale la pena que nos acompañe y por favor saquemos todo el provecho, preguntas, y que nos cuente. Yo le pedí que nos hiciera un cuento, digamos, así, una charla tipo cuento para poder entender qué está pasando en esa región y cómo lo estamos haciendo. Ana, este es un curso de la maestría de diplomacia, de la carrera de Relaciones Internacionales. Tenemos gente de agronomía, tenemos especialistas en inglés, eh, tenemos gente, bueno, hay uno que está, ¿dónde es que se me hizo? Luis Alfredo, que estudió ciencias políticas. Hay una historiadora,
creo que hay otro que estudió francés, dos inglés, y Sharon, que sí ha estado, Sharon es economista, creo, si no me equivoco, y bueno, quizás posiblemente podrían presentarse más rápidamente, pero quisiera como más bien al final de que Ana nos haga la presentación y todo, tal vez cuando pregunten puedan presentarse y todo. Así es que, Ana, muchas gracias, de verdad, estoy muy contento de tenerla y de verdad el grupo es todo oídos para que usted nos ilumine con estos temas. Bueno, no, muchas gracias por invitarme, por considerarme para participar en el curso. En realidad lo que quería hacer era algo muy sencillo, contarles como muy por encima cuál es mi trabajo, qué es lo que yo hago aquí en la Embajada de Misión Permanente y darles como tres cortitas anécdotas o Mm, historias muy cortitas de tres situaciones que me han hecho pensar eh, en cómo están funcionando las dinámicas de la política internacional eh, y que lo he pensado mucho precisamente porque hemos tenido conversaciones con colegas sobre cómo hace 10, 12 años que estábamos en la universidad nos hablaban los profesores de cómo iba a ser eh, los roles hegemónicos y estas cosas y cómo ha sucedido, cómo lo que se proyectaba de una u otra manera ha sucedido. Entonces, y la forma pues en la que de alguna manera lo he experimentado aquí en los años que tengo en Viena. Como decía el profesor, bueno, tengo 10 años de estar trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, He hecho un poco de todo. Primero hice trabajo consular, estuve en la embajada en India, he hecho trabajo también, bueno, bilateral y desde hace 6 años estoy aquí en Viena. Eh, la embajada en Viena tiene una condición particular interesante y es que hacemos los tres tipos de funciones que se tienen en el servicio exterior, es decir, hacemos trabajo consular, bilateral y multilateral. La verdad, lo que menos hacemos es trabajo bilateral, es poquito realmente lo que hacemos con Austria, no porque haya una mala relación, yo pienso que lo contrario, tenemos una relación muy cercana con Austria en términos de visión de mundo, eh, pero mucho de la relación la llevamos sobre todo a nivel multilateral, entonces son poquitas las cosas que hacemos a nivel bilateral. Lo otro que hacemos relativamente poco es el trabajo consular. No son muchos los costarricenses que hay por aquí, ni son demasiados los servicios consulares que le brindamos a extranjeros para ir a Costa Rica o así, excepto en los últimos 2 meses que sí ha sido intenso el tema de estar ayudándole sobre todo a costarricenses que estaban no solo en Austria, pero en países cercanos, intentando regresar a Costa Rica. Entonces yo diría que en los últimos 2 meses cambió el 80% de mi trabajo era consular. Eh, pero normalmente el 80% de mi trabajo es multilateral. La embajada tiene la representación del país ante los organismos internacionales basados en Viena, que son varios, hay varias instancias, pero los principales son el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el Organismo Internacional para el Desarrollo Industrial, eh, la Comisión Preparatoria para el Organismo para el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares y la Oficina de Naciones Unidas para los Usos del Espacio Ultraterrestre. Estos son como los principales que les damos seguimiento. De estos, yo he estado a cargo, y bueno, en este momento estoy a cargo de el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el más grande y el que realmente le tengo que dedicar más de mi tiempo. Y, la Comisión Preparatoria para el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares y la Oficina de Naciones Unidas para los Usos del Espacio Ultraterrestre, que muchos dirían que tiene que ver Costa Rica en ninguno de estos tres temas, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas cosas que hacemos y muchas que estamos explorando que pueda hacer el país en estos temas. Creo que para la mayoría de las discusiones que voy a conversar, me voy a enfocar sobre todo en el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el más grande, es uno de los que
a nivel político tiene más relevancia y donde pues dedicamos mucho nuestro tiempo. Tal vez lo primero que les quería comentar, bueno, la forma en la que funcionamos en los organismos multilaterales es normalmente los delegados, o sea, el diplomático o el experto, yo en otros países, nos juntamos para conversar de temas en diferentes modalidades. Hay algunas reuniones que son muy formales, donde inclusive tal vez es más bien el embajador el que está hablando, está leyendo un discurso muy formal, muy siguiendo mucho protocolo. Hay reuniones medianamente informales, donde tenemos una discusión más interactiva, digamos. Y después hay reuniones informales y reuniones de pasillo, en la cafetería, ¿verdad? Más de, sí, yo diría muy informales. Y algo pues que es súper interesante, que recuerdo que sí lo habíamos visto a nivel teórico, pero yo creo que nunca lo entendí al nivel que es la importancia del individuo en el desarrollo de las políticas internacionales. Porque al final de cuentas, la persona, la personalidad del delegado que está representando un país tiene un efecto enorme en los procesos y en la forma en la que se desarrolla, la forma en la que establece las relaciones con los otros colegas, puede hacer una gran diferencia. Tal vez un país como Estados Unidos no le va a hacer demasiada diferencia si el delegado es, digamos, más amistoso o más serio, porque al fin de cuentas todo el mundo va a llegar a hablarle en algún momento. Pero cuando vemos países medianos o pequeños como el nuestro, eh, hace muchísima diferencia si un país se convierte en un jugador importante en un tema, el hecho de que su delegado sepa involucrarse adecuadamente en la temática. Y eso va más allá de las instrucciones que recibimos, de las políticas de los países, de las posiciones. Es un tema completamente que depende de la personalidad del individuo. Y en eso hay una historia muy bonita de la embajadora americana en Nueva York, eh, la que estuvo antes de Nikki Haley. Es que ahorita no recuerdo el nombre, pero pueden buscar en internet. Cuando murió su colega, el embajador ruso, que había estado con ella en Nueva York, ella escribe una carta abierta, la publica en el periódico y es una historia muy bonita porque ella dice que aunque ellos tenían a veces posiciones muy distintas, eh, en él siempre encontró un colega con el que podía hablar y con el que podían buscar soluciones creativas para acercar a los países más allá de las diferencias políticas o de las posiciones que tuvieran. Entonces, realmente, que es el fondo de nuestro trabajo, o sea, que más allá de representar bien las posiciones y los intereses de los países, el, el elemento humano que podemos brindar de conectar a los pueblos a través de establecer un contacto con una persona al otro lado de la mesa. Eh, bueno, entrando a las anécdotas que les quería contar, un elemento pues, que realmente hemos discutido mucho y que ha sido interesante aquí ha sido cómo ha cambiado la política, cómo ha cambiado la manera de interactuar y de relacionarse y de presentarse ante el mundo de Estados Unidos en la administración Trump. Y yo lo pude ver muy claramente porque pues yo estaba aquí antes de y después de, entonces tuve esa oportunidad de ver los cambios en la forma en la que se desarrollaron los diplomáticos americanos y fue muy interesante, sobre todo al principio, porque, a ver, países como Costa Rica, nosotros estamos acostumbrados a no siempre tener una instrucción exacta sobre cómo reaccionar a un tema. O sea, muchas cosas las vamos viendo sobre la marcha o nos basamos en principios generales. Hay posiciones pues, que tenemos históricas que sabemos. O sea, yo sé que en cualquier momento, si hay un texto que se esté discutiendo o alguna cosa y estamos hablando del desarme nuclear, pues yo lo voy a apoyar, tenga o no tenga una instrucción directa sobre eso, porque yo sé que es la posición natural de Costa Rica. Pero los diplomáticos americanos
han estado acostumbrados históricamente a tener instrucciones muy precisas sobre cada uno de los puntos y cada uno de los detalles de las cosas que se están negociando. Y cuando ingresó la administración actual, creo que por primera vez, no sé si en muchos años o en su historia, no tenían instrucciones y no sabían qué hacer. Y entonces era muy interesante verlos como trabados. O sea, ellos estaban en la sala, pero no sabían qué hacer, no sabían qué decir. Alguna vez inclusive dijeron, eh, no sé, no, pido que por favor este tema todavía no lo cerremos porque estamos esperando instrucciones y no tenemos indicación de qué, o sea, pero cosas que además eran como muy básicas, que no necesitaban, no sé, que yo siento que era falta de práctica. Ellos no estaban acostumbrados a que no tener instrucciones y a resolver por su cuenta y de verdad les costó muchísimo. Y fue súper interesante ver cómo pasaron meses, o sea, realmente meses, en que no tomaban decisiones, no se involucraban, no sabían cómo reaccionar ante las cosas. Y todavía ahora hay muchas cosas en las que uno dice, ¿le creemos o no le creemos? ¿Verdad? O sea, ¿cuánto de lo que están diciendo realmente se puede pensar que Estados Unidos se está comprometiendo en eso? O, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que nos están diciendo lo van a sostener dentro de unos meses? Y realmente han perdido el valor de su palabra. Pues ellos todavía tienen algunos diplomáticos muy buenos, algunos colegas que son espectaculares y que hacen maravillas, pero ha cambiado muchísimo en ese sentido la dinámica y la manera, no sé, en la que lideraban algunos procesos. O sea, sí se siente en el día a día de las negociaciones que no es lo mismo. Por otro lado, la otra parte que los profesores me lo habían dicho, pero me tocó verlo yo creo que de una forma inesperada, fue como China empezó a tomar esos espacios. Y entonces ahí a otro nivel, nosotros un mecanismo que utilizamos de negociación que es muy útil es en los foros de, ya sean en grupos regionales o grupos de intereses, grupos sí, establecidos de intereses comunes. Uno de los grupos en los que más negociamos es el G77 de China, el grupo de los 77, que es el grupo de los países en desarrollo. Cuando yo llegué, digamos en el 2014, 2015, el colega de China o los colegas de China siempre participaban en las reuniones, ellos estaban en la sala sentados en una esquina, tomaban nota de todo lo que estaba pasando, pero muy rara vez intervenían en proponer un tema en una negociación o en proponer lenguaje para propuestas de cosas sustantivas. O sea, era realmente más un asunto como de observadores. Es importante mencionar que el G77 justamente existe esta separación, es el G77 y China. O sea, China tiene un estatus diferenciado, ¿verdad? No es uno más de los demás. Y cuando yo llegué, eso lo había interpretado como que ellos no participaban tan activamente del grupo, sino que simplemente eran pues un actor, digamos, diferenciado. Pero conforme fueron pasando los meses, fue muy interesante empezar a ver a los chinos participando más. Primero con cosas bastante sencillas. Yo qué sé, estamos negociando una declaración y entonces piden cambiar un verbo por otro, una palabra, meterle un adjetivo, cosas sencillas. Pero después de tal vez, digamos, 2018, ya empiezan a hacer propuestas sustantivas de elementos que empiezan, y porque obviamente lo investigamos, lo averiguamos, vemos de dónde viene, que empiezan en discursos del Partido Comunista, discursos de sus autoridades y frases que empiezan a usar que luego los proponen para que los incorporemos en los discursos del G77 y que luego los proponen para que los incorporemos en resoluciones y en documentos que son decididos en consenso, hasta llegar a convertirlos en lo que llamamos lenguaje acordado, que son ya, digamos,
frases que son parte de nuestro uso normal. Entonces, ha sido realmente interesante ver cómo China, en cuestión de 5 años, pasó de ser un observador a, yo todavía no diría que liderar, pero sí a empujarnos en ciertas direcciones y a darnos ya como comunidad internacional algunas indicaciones de por dónde. Por supuesto que no ha sido, digamos, de gratis. Sobre todo los países europeos han tenido reacciones, yo diría que les preocupa y les asusta un poco el liderazgo chino y en todo lo que han podido han intentado limitar la forma en la que afecta, digamos, las decisiones que tomamos. Mi percepción personal es que no han terminado de entender qué es lo que los chinos quieren, porque a veces los chinos hacen unas propuestas que se ven muy inocuas, o sea, que uno dice, sí, están proponiendo una frase que no dice nada, pero insisten muchísimo en que esa sea la frase. Entonces uno dice, algo hay detrás, pero no, como que no se han terminado de entender qué es lo que hay detrás. Y entonces es interesante. Ana, una pregunta es que me pica el Claro, claro, verbo claro. sí, mira, hemos estado hablando del poder suave y el poder duro y el del realismo político y todo eso, y usted está mencionando algo riquísimo, es decir, meten de a poco en el discurso hasta que se convierte esto en un mecanismo, digamos, si se puede llamar así, legal normativo, Sí. o digamos alguna cosa. Entonces, uno, digamos, el rol de Costa Rica porque también está el tema de los países pequeños en la diplomacia, que es Okay. parte de lo que vimos la semana anterior, y estás dando en el clavo, o sea, ahí tengo más preguntas, yo creo que hoy se acuesta usted como a las 8 de la mañana ya. Pero, pero digamos, el tema del poder suave, o sea, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de que China es un poder que no es militar, ¿verdad? No, y usted lo estaba diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo lo calificaría vos desde el punto de vista diplomático de la política internacional? ¿Como un poder suave, duro? ¿O cómo lo ves, digamos? ¿Cómo se maneja eso? Y la otra es Estados Unidos perdido en la diplomacia, digamos, ¿verdad? Porque Perdido, cuando perdido. usted me dice eso, entonces ya es puro poder duro ahí, que entonces como no sé nada, obligo a... entonces, ¿cómo lo ves, digamos? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, ahí está Sí. don Luis Alfredo también levantando la mano. Y ya nos Si tienen alborotamos acá. preguntas, no, pero por favor, o sea, si tienen preguntas, digan, o sea, porque qué aburrido solo hablar yo. No, es que está muy interesante, entonces, sí. Entonces, cualquier Lo cosa, del, no sé. Ajá, esto perdón. porque creo que es algo que pueden, y literal puse 2 palabras en Google y ya hay un artículo en Wikipedia, entonces lo pueden buscar. La frase que empezó, que les estoy haciendo referencia, nosotros la negociamos en la Oficina de Naciones Unidas, bueno, en el Comité para los Usos Pacíficos del Espacio Intraterrestre. Y la frase que ellos estaban usando es A Community of Shared Future for Mankind. La frase surgió de un discurso que dio Hu Jintao Sí. Ujú. y luego ellos empezaron a usarlo, Xi Jinping empezó a usarlo como dentro de sus frases de cuando habla y luego ellos empezaron a introducirlo en algunas resoluciones. Entiendo que en resoluciones de derechos humanos a los países europeos les preocupa que esto signifique relativizar los conceptos como establecidos, porque entonces donde habla de eh, community, entonces si eso significa que tenemos que aceptar como todas las versiones y si la forma en la que los chinos, por ejemplo, interpretan los derechos humanos se tiene que ver como parte del... es un poco, a mí me parece que están buscándole la quinta pata al gato, pero a los europeos les preocupa muchísimo. En los términos en los que se usó en los usos pacíficos del espacio, hablar de un futuro compartido para la humanidad no sonaba mal, no tenía ninguna implicación negativa ni que se pudiera identificar ningún elemento particular, pero era
muchísima la insistencia de ellos de que ese lenguaje entrara. Y la única explicación que yo le puedo dar es que justamente ellos lo que estaban era estableciendo su poder blando, o sea, diciendo, bueno, ya este es el espacio de China de proponer y de liderar. Es interesante que, bueno, desde hace, no sé, más de 15 años hablábamos si el rol de China como hegemón iba a ser militar, si iba a ser económico, si iba a ser cultural. A mí me parece que difícilmente vamos a estar hablando todos chino porque la verdad es que es muy difícil. Y yo creo que ellos lo tienen tan claro que no están intentándolo. O sea, sí, ellos dan cursos y becas y la gente quiere aprender bien, pero no va a hacer falta para un mundo controlado por China que la gente hable chino. Me parece que a nivel económico las medidas que han tomado han sido, o sea, están presentes en todo lugar. En algunos lugares es más fuerte, por ejemplo en África, ¿verdad? Muchos de los países africanos le deben el alma a China. Todas las políticas de, ¿cómo le llaman esto? El One Road, One Belt, One Road, realmente han sido iniciativas muy fuertes chinas en ese sentido. No me parece que sea en lo que más se están enfocando. Y lo que yo sentí es que Trump les dio la oportunidad a China de tomar ese espacio, porque realmente lo que Trump ha hecho es dejar espacios vacíos. Y en la política, como en cualquier lugar, los espacios no quedan vacíos, alguien los toma. Ana, una pregunta, bueno, para darle la palabra a Luis y Natalie me dice que si puede repetir la primera palabra del caso de China en África, la Del frase, el la frase, one Belt, One Road. One Belt. No, la frase que dijiste al principio de Ah, community. Community of, Ah, ¿cómo se llama? La cosa en Wikipedia se llama Community of Shared Future for Mankind. Aquí en Viena cambiamos mankind por humankind porque el ujú. tema de género lo Sí, hemos trabajado muy fuerte. claro. Ajá. Don Luis, la pregunta o el comentario. Don Luis, Sí, buenas noches, Ana. listo, sí. ¿Me escuchan? Sí. Buenas Sí, noches, sí. súper. Ana, bueno, muchas gracias por esas anécdotas. A mí me resulta muy interesante lo que usted cuenta y también, pues, en este proceso de entender estas dinámicas de poder, eh, también me cuesta un poco porque mi perspectiva del poder blando va como en otra dirección. Para mí, esto que usted me cuenta es más simplemente claridad en la dirección y en la estrategia de una política internacional por encima de ejercer un poder en sí de convencimiento. Entonces, no me queda, digamos, realmente no me termino de convencer si realmente es el ejercer un tipo de poder blando más allá de tener una claridad en el norte que como país quieren eh, proyectar hacia la comunidad internacional. Y el otro tema es que a mí me resulta también muy interesante eso que comenta usted, porque el término comunidad para los europeos y para los chinos es tremendamente sensible. Para los europeos, hablar de comunidad donde se incluya Asia es algo realmente, es un abismo que se cierra. Y por eso para los chinos es tan importante el tema de incorporar un término como tal. Porque si el término lo hubiéramos cambiado por sociedad, por socios, no hubiera sido tan doloroso para los europeos. Sin embargo, al hablar de comunidad, estamos hablando de una difusión de principios, etcétera, de ideas comunes, de realidades y de mundo. Entonces, por eso, obviamente, a un europeo va a entrar, va a ser más quisquilloso en un cambio que tal vez para nosotros como costarricenses o como países latinoamericanos nos parece simple y sencillamente la utilización de una palabra inocua. Pero en el caso de Europa es algo tremendamente sencilla y es un portillo, es más bien como un, digamos, un troyano que desde su política, en la forma en que articula la China,
su política exterior y en los acuerdos, es un troyano que queda en el documento, ¿verdad? Porque es, al hablar de comunidad, ya está incluyendo una serie de cosas más allá de solo la palabra, ¿verdad? Eso es lo que quería tal vez comentar un poco. Entonces, tal vez para que nos hablara un poquito sobre eso del tema de poder o el tema de estrategia. Ok, varias cosas. Coincido completamente en que China tiene una claridad de hacia dónde quiere ir y no le surge llegar mañana. O sea, su estrategia es a largo plazo. Inclusive mi percepción es que tuvieron que de alguna manera apresurarse en los últimos meses porque justamente por el tema del vacío de poder internacional. O sea, que ellos han tenido que adecuar el ritmo que tenían planeado de sus políticas a futuro eh, para adaptarse a los vacíos que se estaban generando. Pero a mí me queda claro que las intenciones de China no están en línea con lo que está pasando hoy, ni con lo que piensan que van a pasar dentro de un par de años, sino que es algo a mucho más largo plazo. Algo que me parece interesante comentarles, sobre todo cuando hablamos de poder, de liderar procesos, es que es la forma en la que tomamos decisiones en Viena, que es muy distinto a cómo se toman las decisiones en Nueva York y que tal vez es un poco más conocido a nivel internacional. En Viena existe algo que, bueno, justamente le llaman el espíritu de Viena, que es el concepto de tomar decisiones por consenso. Aquí la mayoría de los organismos, la regla es que de 1, 2 y 3, primero por consenso, segundo por consenso, tercero por consenso, y si no hubo cómo, entonces intentamos votar. Pero realmente, por ejemplo, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, en la Junta de Gobernadores, que es donde se toman la mayoría de las decisiones, yo nunca he visto una votación en 5 años. En la conferencia general sí se votan un par de resoluciones que son muy políticas, pero que no hay, que nadie se espera que no pasen. Se votan simplemente como un pulso de cuántos votos tengo más que el año pasado por parte de quienes lideran esas resoluciones, pero no es que sean decisiones que puede ser que pasen o puede ser que no pasen si votamos. No, todos sabemos que van a pasar. Todos sabemos que la resolución se va a acordar. Es más un tema de si Israel se quedó solo o si Estados Unidos consiguió que hubieran 10 abstenciones o 15. Pero no es un tema de que, como les digo, la forma en la que tomamos decisiones es por consenso. Y entonces, esto me lleva al tercer elemento que quería comentarles, que es el rol de Rusia. Y durante muchos años yo no me lo cuestioné, pero hace poco he estado pensando mucho en eso, de por qué Rusia sigue siendo un jugador importante, porque en términos, digamos, tradicionales, no debería tener un rol tan importante en nuestras discusiones. A ver, Estados Unidos pone el 25% del presupuesto de la OEA. Por supuesto que cualquier día van a tener una voz más fuerte que otros países, pero hay otros países que tienen, que el porcentaje del presupuesto que aportan es mucho más grande que, por ejemplo, el de Rusia, pero nadie me va a dudar que Rusia es la segunda voz más fuerte en la sala. Y tampoco es que Rusia tenga, a ver, sí, es cierto que en el tema del OIEA todavía el desarrollo nuclear ruso es bastante fuerte, pero no es tan diferente que otros países. O sea, hay otros países que podrían tener una voz tan fuerte como la rusa cuando uno lo ve de forma objetiva. Pero de forma sustantiva, las dos voces importantes, tanto en los temas nucleares como en los temas del espacio, son Estados Unidos y Rusia. Y cuando hay un pleito entre Estados Unidos y Rusia, los demás nos quedamos callados y los vemos. Pero, o sea, son las dos voces importantes. ¿Y qué es lo que hace que Rusia siga siendo importante? O sea, no hay elementos que justifiquen eso. Y la conclusión a la que yo llegué es que tiene mucho que ver
con la forma en la que tomamos decisiones, porque la manera en la que los diplomáticos rusos negocian les ha permitido mantener ese espacio en el que nosotros sabemos que si ellos quieren bloquear cualquier decisión importante para preservar el punto que a ellos les importa, lo van a hacer con cualquiera de las consecuencias. O sea, si la consecuencia es que no se aprueba el presupuesto para el próximo año y que el organismo queda en default porque no se tomó la decisión que Rusia quería, ellos no tienen problema con ser los malos de la película y asumir esa responsabilidad para garantizar que sus intereses se preserven. Y eso genera que, o sea, cualquier día que Rusia diga que no, todos sabemos que no va a pasar. No nos sentamos a tratar de convencerlos o a ver qué se puede hacer. No, si Rusia ya dijo que no, eso no va a pasar. Busquemos una solución distinta. Muy bien. Mari, antes de que Ana siga, Mari, es que le dije a Mari que se hiciera una buena pregunta y entonces, Ok. sí, no sé si la quieres hacer. Sí, gracias. Sí, sí. Em, Perdón que moleste, pero ya también, no se preocupe, más bien aprovechar que sí. antes de que se meta más en Rusia, yo quería todavía hacer una pregunta sobre China. Y es precisamente lo que estabas hablando de que cómo China ha venido tomando un papel más importante o más, eh, sí, más importante o relevante. Em, Quería preguntarte si si es que China ha tomado algún tipo de liderazgo en tema ambiental, en temas del medio ambiente. Según he leído, pues todo lo que es el mercado de carbón que ellos manejan y cómo son grandes contaminantes. O sea, ¿ha habido han ellos participado, han ellos propuesto algo que sea referente al tema ambiental? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, en realidad los temas que yo cubro, aunque sí hablamos de algunas cosas del medio ambiente, no es un tema central. Entonces, no es una discusión en la que yo haya participado muy activamente. Lo único que yo, de mi experiencia, podría decir es que China ha aumentado la cantidad de plantas nucleares en su territorio, no sé, X cantidad de veces en los últimos años. O sea, está construyendo, es el país que más plantas nucleares está construyendo en el mundo por mucho, ¿verdad? Y ellos eso lo ven como una solución, pues que hay, digamos, hay diferentes visiones. Costa Rica no considera que las plantas nucleares sean generación limpia de energía, pero hay países que consideran que sí. Y esta es una como de las soluciones que China está planteando. Lo que sí les puedo decir que sí es interesante es unido, espérense, en español es ONUDI, el Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que yo diría que aquí en Viena es el organismo que más habla de temas de medio ambiente. El director es un chino. Y, y digamos que es un secreto a voces, que es un organismo que está muerto en vida, que porque en realidad cuando el organismo se creó, había una parte importante del mundo que no tenía desarrollo industrial. En la actualidad, lo que queda es un poco África, pero, por ejemplo, para los países latinoamericanos nos cuestionamos mucho qué estamos haciendo ahí, si tiene sentido que sigamos en eso y qué nos aporta estar en el organismo. Y realmente lo que en este momento tiene vivo a ONUDI es las contribuciones voluntarias de China. Entonces, desconozco realmente las discusiones a fondo que se están dando, la posición que tiene China en eso, porque no son temas que yo estaba llevando, pero sí sé que, o sea, que tienen suficiente interés como para mantener a este señor a cargo del organismo y manteniendo a flote el organismo en términos financieros.
Natalie, Gracias, Ana. para que después siga con el resto del discurso. Natalie, no sé si vas a preguntar. Sí, voy a bajar la mano antes de Sí, que se ya. la dejo aquí levantada. Muchísimas gracias, Ana. Buenas noches a todos. Mi pregunta es con Rusia, porque eh, me cuestiono, ¿verdad? Si eso que los rusos tienen no es como un ego, no un liderazgo, sino un ego ruso, que los lleva a sentirse respaldados por el simple hecho de su nacionalismo, ¿no? Y no sé, me lo cuestiono, me lo imagino, muchos blags, blags, bromas rusas. Y, y entonces sí, es como no precisamente un poder en sí, sino como un ego, porque tal y como lo dice usted, su participación en términos porcentuales y presupuestarios no es comparable o equiparable con la de los Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que más que poder es otra cosa. Sí, No sé. pero se los creemos. O sea, les compramos el cuento. Claro, Sí, es que eso es lo interesante. A ver, porque no son es los como una únicos. pantalla. No son Ellos los a únicos que pantalla. lo hacen. Y de hecho, otro caso que me llama muchísimo la atención son los egipcios. Los egipcios tienen la misma metodología de negociación que los rusos. Un diplomático egipcio, yo siempre bromeo que a ellos les dan bonos financieros, que su salario mejora según la cantidad de iniciativas que le bloqueen a otros países. Les encanta hacer problema. O sea, pero cuando me ha tocado presidir negociaciones o cuando hemos estado a cargo de grupos de trabajo que debe tener resultados, uno de los primeros que uno busca es el egipcio, porque uno sabe que el egipcio va a hacerle problemas. Pero o sea, es eso, es ego. Es como un... Y además, es horrible decir esto, pero creo que va muy de la mano con el hecho de que en casi todos los casos los diplomáticos son hombres, tanto los rusos como los egipcios, y tienen esa como ego masculino, ¿verdad? De hombre poderoso, eh, que sí, que es muy interesante y que llega a afectar en la manera en que les decía de la personalidad del delegado. Pero todos son iguales, o sea, no hay un diplomático egipcio que yo diga. Es más, cuando uno siente que son constructivos y linda gente y buenos, aún así, yo, la última vez que tuve una experiencia de esto, llegué y tenía, pero endulzadísimo el colega, le digo, mire todo lo que he hecho para que el texto tenga todo lo que usted quiere, dígame que está perfecto. Y me dice, Ana, no le puedo decir que está perfecto porque yo no sería un buen diplomático egipcio si no le encuentro un problema. Entonces, es eso. Hay mucho de ego nacionalista y de hacer valer su presencia en la sala. Pero es interesante, o sea, que uno sabe de entrada cuando va a negociar con ellos que una negociación se puede caer aún cuando ellos no ganen nada. O sea, para ellos puede ser más importante traerse abajo una negociación que conseguir su objetivo. No necesariamente hay un ganar-ganar. Y depende mucho de la manera en la que se desarrolle. Entonces, sí, el tema del ego, tanto a nivel nacional como personal, afecta muchísimo. O sea, no puedes usar Gracias. teoría de juegos. A Porque se te veces va el sí, actor racional. pero no, es que ese es el tema, es que no hay actores racionales, porque al final de cuentas las personalidades afectan mucho. Ana, ahí para seguir con la conversación.
digamos, esta parte de bueno, ¿quiénes integran estas comisiones ahí? ¿Qué países están involucrados? Y también me gustaría más o menos que nos explique el rol de Costa Rica en el tema de la energía nuclear, ¿verdad? Digamos, ¿qué hace usted ahí? ¿Ah? Eh, el rol suyo, digamos, forcejeando o en términos de política internacional, por ejemplo, y el posicionamiento, digamos, en Europa de este tema, obviamente, y de China. Entonces, como que ese poder ahí, ¿será que somos muy idealistas en el tema de querer estar en un Sí, tema? Sí, entonces sí, tal vez sí, si somos muy nos... idealistas, sí, siempre somos muy idealistas. Eh, una colega decía que Costa Rica es el Hello Kitty de los países, Ujú, pero nos sale bien, nos funciona, nos escuchan. Entonces, está bien, o sea, podemos llegar con cuentos de unicornios y mariposas, que funciona. Eh, y, y, y los países se lo toman bien cuando Costa Rica es el que trae la opción idealista, porque se lo esperan. O sea, inclusive cuando nosotros llegamos a hablar de desarme y se lo decimos a Estados Unidos en la cara, yo creo que ya ni se enojan, porque se lo esperan. Como si esto va a venir a decir esto. Ah. ¿Qué hace Costa Rica en el OIA? Ok, vamos a hablar de varias cosas. Lo primero, ¿qué hace el OIA? Es que la mayoría de la gente no tiene ni idea y con justa razón. El OIA es reconocido internacionalmente por ser, como le dicen en inglés, el Nuclear Watchdog. Las veces que más sale en los periódicos el OIA internacionalmente es cuando se habla del el JCPOA o el PIKE en español con Irán, el Tratado Nuclear de Irán. Esa es una de las funciones del OIA, es verificar, establecer acuerdos de salvaguardias de material nuclear y verificar las declaraciones de los países con respecto a su material nuclear. Entonces está la parte de verificación de que los países no están utilizando el material nuclear y las tecnologías nucleares para fines no pacíficos. Esto está muy de la mano con el Tratado de No Proliferación y entonces, según el Tratado de No Proliferación y los países que lo hemos firmado, que somos casi todos, los únicos países que no son parte del TNP son India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Todos los demás países del mundo lo hemos firmado. Entonces, de todos los demás países del mundo, solo hay 5 que tienen derecho a tener armas nucleares. Son los 5 del Consejo de Seguridad. Entonces, 5 más 4, hay 9 países que, digamos, tienen armas nucleares y el resto hemos acordado que no vamos a intentar tener armas nucleares. El verificar que los países estén manteniéndose dentro de ese compromiso es responsabilidad de la OIA. Entonces, a nivel técnico, toda esa verificación lo hace la Secretaría. Digamos, no hay peer reviews, no hay países que se meten a ver si el otro está haciéndolo bien. La parte técnica es altamente confidencial y lo hace la Secretaría. Y simplemente nos brinda reportes donde nos dice, este es el estado de las cosas, y nos avisa si consideran que hay alguna situación, digamos, de peligro. Que es pues el trabajo que hace con Irán, y nosotros lo que hacemos a nivel político es apoyar ese trabajo. Desde nuestro principio de apoyo al desarme, nosotros simplemente, digamos, confiamos en las capacidades del OIEA de realizar ese trabajo técnico y de verificar que los países estén cumpliendo con sus compromisos. Entonces, esa es la parte, yo diría, más política en términos ahora de la situación con Irán y con Estados Unidos. No sé cuánto conocen, claro, como yo estoy metida, siento que todo el mundo sabe, pero tal vez no. Que Estados Unidos se salió del JCPOA, del acuerdo, hace 2 años, y después de eso Irán empezó a dejar de aplicar algunos de los compromisos que había adquirido, utilizando como base legal uno de los artículos que dice que si una de las partes incumple, las otras partes pueden suspender el cumplimiento de algunos artículos. Entonces, ¿qué ha hecho Costa Rica
desde entonces? Bueno, tenemos 2 años de estar en todos los discursos llamando a Irán y a Estados Unidos a regresar a los compromisos. Durante el primer año era pues Estados Unidos, que era el que se había retirado, y después cuando Irán empezó a dejar de cumplir, a todas las partes. Lo mismo, por ejemplo, lo hacemos con Corea del Norte. Corea del Norte tiene ya bastantes años de no estar en el OIEA, pero igual siempre hacemos una resolución de Corea del Norte, instándolo a que vuelva a los compromisos internacionales, a que se desarme, a que permita que los inspectores del OIEA ingresen al territorio. Es un asunto, digamos, muy político, que la verdad no va a hacer diferencia en el mundo si Costa Rica lo dice o no lo dice. Es un tema de principios, de que nosotros creemos en esto, creemos que es la forma correcta de hacerlo. Y por eso, pues, insistiremos todo lo que sea necesario. La otra parte, tal vez las otras 2 partes del trabajo del OIEA es en la cooperación para los usos pacíficos de la energía nuclear. Entonces, cuando se estableció el Tratado de No Proliferación, los países dijeron, bueno, nosotros abandonamos cualquier intención de tener armas nucleares, pero a cambio de los países que ya han desarrollado estas tecnologías, esperamos recibir la tecnología para el aprovechamiento de la ciencia de las tecnologías nucleares. Pues obviamente la tecnología nuclear más conocida es para desarrollar energía eléctrica, que nosotros no lo tenemos en el país. De hecho, tenemos una prohibición legal de desarrollar energía nucleoeléctrica. Pero todas las demás tecnologías nucleares sí las aprovechamos. Y estoy hablando desde las cosas médicas, que tal vez es lo más fácil de entender. Cuando hacemos unos rayos X, esos son tecnologías nucleares. Cuando hay personas que reciben radioterapia para tratamiento del cáncer, esas son tecnologías nucleares. Cuando hay una sección en los hospitales que se llama de medicina nuclear, que puede ser, por ejemplo, para hacer, no sé, que uno se toma un medicamento y que entonces le hace permite como tomar fotos donde se ven las partes internas del cuerpo por donde van pasando ese medicamento. Todas esas son tecnologías nucleares. Entonces, a nivel médico lo utilizamos muchísimo, pero a nivel, por ejemplo, de agricultura, Costa Rica es un país que ha aprovechado muchísimo las tecnologías nucleares. Hemos trabajado hay una técnica súper interesante que se llama la técnica del insecto estéril, que es que se reproducen mosquitos machos y se esterilizan y luego se sueltan en el ambiente. Entonces, cuando usted pone en un ambiente normal un montón de machos estériles, compiten con los machos fértiles que están en la naturaleza y entonces reducen la población. O sea, obstaculizan que se reproduzcan naturalmente los mosquitos. Esto se está usando, por ejemplo, para el tratamiento contra el dengue, chikungunya, zika, todos los que se contagian por mosquitos, y se utiliza también con moscas, con la mosca de la fruta y la mosca, hay otra mosca que afecta el ganado. Entonces, son aplicaciones muy específicas que uno ni se imagina. Gracias. Son el gusano barrenador, la mosca del gusano barrenador. Son técnicas muy específicas, nucleares, que utilizamos para mejorar la vida de las personas. Y así hay miles de técnicas más. Por ejemplo, ahora algo que se está trabajando son la hidrología isotópica, que es para mapear las reservas de agua subterráneas en el país. Y hay proyectos regionales con Centroamérica, sobre todo por los temas de sequías, para identificar los movimientos de agua, si las aguas que se encuentran porque se hacen análisis para ver la antigüedad del agua, entonces se puede saber si estamos consumiéndola más de lo que se está reponiendo, y la disponibilidad y de dónde vienen esas aguas. Entonces, hay un montón de procesos. Nosotros recibimos aproximadamente, solamente en proyectos nacionales,
$1 millón por bienio, y en proyectos regionales más o menos otro $1 millón. Y esto es solamente en proyectos concretos. Encima de eso tenemos una cantidad de capacitaciones, de cursos, de talleres en los que participamos, que realmente el país se beneficia. Yo creo que es uno de los organismos internacionales de los cuales recibimos muchísimo más de lo que damos. Pues si les interesa les puedo pasar inclusive, digamos, la página donde están la información de las cosas que hace el OIEA, pero toda la parte de las aplicaciones nucleares es donde nosotros realmente nos beneficiamos como país. Ahí lo que hacemos mucho en la embajada es pues coordinación de cooperación, o sea, el tema de la gestión de la cooperación. Y algo que va muy de la mano con eso son los usos seguros de la energía nuclear, que es que nos entrenen para que, bueno, para que no vuelva a pasar lo que pasó en Costa Rica con la sobreirradiación de los pacientes que habían recibido tratamiento de cáncer. Entonces es entrenar a nuestros técnicos para que tengan las más altas normas de seguridad y evitar que vuelvan a haber accidentes nucleares. Muy bien. Sharon. Buenas noches a profesor, compañeros y Ana. Bueno, me siento muy contenta de que nos haya dedicado este espacio. No, bueno, me parece súper interesante eso que menciona sobre la cooperación, ¿verdad? Y los usos pacíficos de la energía nuclear, esos usos seguros y ese aprovechamiento. Yo, bueno, no sé, digamos, parte de lo que nosotros hemos visto tal vez acerca del poder, ¿verdad? Y de este mundo tan multipolar que estamos. Yo no sé si ustedes, y tan complejo, ustedes, digamos, consideran que un país, vamos a ver, o no sé, calificarlo de una manera, no sé, o incentivarlo a los que están dedicando más, digamos, recursos o para este tipo, digamos, de investigaciones. No sé si se valora y si tal vez ustedes tienen como una base de datos de cuáles son los países que están aprovechando más la energía nuclear para estos usos pacíficos, que son súper interesantes, que se mencionaban que en el área de salud, agricultura y demás. No sé si está clara mi pregunta. No sé si le terminé de entender la pregunta, eso era lo que le iba a decir. A ver, no sé si lo que quiere es saber como cuáles son los países que lideran tal vez en desarrollo de investigación y si eso tiene como algún efecto político en términos de que los países siguen a los líderes. Ajá, correcto, sí, correcto. Ok. Sí. A ver. Solo que no es nada, digamos, particularmente diferente a otros sectores en los que son líderes en el mundo. Entonces, ¿quiénes son los líderes? Bueno, pues sí, Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China, ahora. Por ejemplo, en América Latina, los países que son líderes en tecnologías nucleares son Brasil, Argentina y México. En África, los líderes son Egipto, Sudáfrica, Nigeria. Pero, a ver, en términos regionales, sí le puedo decir que tiene un impacto porque tenemos muchos proyectos que son regionales y entonces, obviamente, bueno, a un científico costarricense le sirve más trabajar con científicos de la región porque primero pues, el proyecto va a ser en español, porque van a tener más facilidad hasta cultural de entenderse, problemas similares. Entonces, siempre hay una cercanía, digamos, importante con las relaciones regionales y entonces ahí es cierto que tenemos proyectos fuertes sobre todo con Argentina y Brasil, con México, bueno, y con España, que España se aprovecha un poco de que hablan español y nosotros también, y entonces tratan de vendernos cosas y de ofrecernos expertos. Entonces yo creo que se ve más a forma regional.
hay algo en lo que es un tema que es muy interesante, que es muy novedoso, y es la fusión. Cuando hablamos de energía nuclear, normalmente hablamos de fisión, que es la separación de átomos grandes en átomos más pequeños, que genera muchísima energía. Digamos que eso es lo que hace una planta nuclear como la que trabaja Homero Simpson. Pero es que yo sé que así la gente entiende. Pero eh, la fusión, que es juntar átomos más pequeños y que también genera energía y que genera muchísima más energía, de hecho es la forma en la que el Sol genera energía, es algo que todavía no hemos terminado de hacer de forma controlada y de sacarle provecho. Está todavía a nivel de investigación. Y nosotros tenemos en Costa Rica un laboratorio con científicos que están trabajando en este tema y que lo han desarrollado a un nivel tan alto que digamos, el líder del laboratorio, que es el doctor Iván Vargas, ha sido invitado por el OIEA para que forme parte del Consejo de Fusión Internacional. O sea, que estamos hablando de que es uno de los 20 científicos más importantes en ese tema en el mundo. Lo que muestra que al final de cuentas sí tienen cosas que hacer Costa Rica en un organismo como este. O sea, a veces no nos creemos que tenemos científicos de esa calidad, pero sí los tenemos. Y nos invitan pues para que les enseñemos a otros países cómo hacerlo o para ayudarnos a tomar decisiones internacionales en estos temas. Entonces, por ejemplo, en el tema de fusión, los líderes son Francia, Japón, Corea, Alemania, bueno, Estados Unidos. Y si vamos a un nivel siguiente, ya Costa Rica está ahí. Esto es algo interesante que tal vez podría hablar, porque es algo nuevo de lo que estamos empezando a hablar, que es la diplomacia científica. Ya hemos estado hablando de eso desde hace algunos años, pero ya en Cancillería se está tratando de formar académicamente, conceptualmente, en el Instituto Diplomático y a nivel político, desde la Dirección de Política Exterior, el concepto de diplomacia científica. Porque la verdad es que los científicos costarricenses es uno de los commodities que tenemos que podemos explotar. O sea, los científicos costarricenses siempre, en todos los ámbitos en los que yo he trabajado, son altamente respetados. A los organismos internacionales les gusta trabajar con científicos costarricenses porque son serios, porque son responsables, porque saben lo que están haciendo, porque tienen altas capacidades. Y eso de verdad que nos deja muy bien en el mundo y nos deja muy bien por donde vayan. Entonces, algo que estamos tratando de hacer en Cancillería es fomentar eso y estamos buscando maneras pues para posicionar bien a los científicos costarricenses y que de alguna manera con eso, ¿verdad? Usando las herramientas de poder blando que podemos tener, posicionar a Costa Rica. Ana, ahí en esa parte de la diplomacia científica, digamos, ¿qué rol podría jugar Costa Rica ahí? Obviamente ya nos explicó un poquito, pero digamos, vamos a ver, parte de lo que hemos estado hablando, y yo sé que no a veces es así, a veces no tanto, pero a veces uno no tiene como tan claro cuál es la política internacional del país, ¿verdad? Tal vez por esa misma pequeñez del país y los pocos recursos, y siempre se está poniendo en duda el tema de si Costa Rica cumple un rol diplomático importante, que si cerramos esta embajada, que si la dejamos abierta, lo vemos más en términos de costo cuando realmente debe ser algo geoestratégico y geopolítico y geoeconómico. ¿Vos cómo ves eso, digamos, en ese punto de vista de, o sea, ¿cómo ves a Costa Rica entrando en esa diplomacia científica y desde el punto de vista de las decisiones de política exterior, cómo se manejaría, cómo se lideraría ese proceso? ¿O es
simplemente ahora estamos ahí, después damos el salto a otro lado, pero porque es sumamente, digamos, aquí lo están poniendo en el chat y es sumamente fascinante, diplomacia científica, y entonces tal vez nos cuenta un poco más de eso. Varias cosas. Un ejemplo muy concreto. Con la situación de la pandemia, algunos países han empezado a buscar soluciones de diferentes tipos. El canciller austriaco, Kurz, que es uno de los jefes de gobierno más jóvenes del mundo, tiene 34, 33 años. Creó una alianza con algunos países que han estado en una situación similar a Austria, incluyendo a Nueva Zelanda, a Israel, a Dinamarca, a Grecia, a Singapur. Y hace unas semanas logramos que también nos invite a nosotros. De hecho, hoy a la 1 de la mañana de ustedes, 9 de la mañana mía, el presidente va a estar hablando con estos presidentes o jefes de gobierno para identificar cómo podemos colaborar. Y la principal propuesta que Costa Rica lleva es la propuesta que le presentó a la OMS del repositorio de herramientas, de conocimiento, de licencias para el tratamiento del COVID, el tratamiento, el diagnóstico y identificación del COVID. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos podido hasta ahora mostrar que Costa Rica tiene capacidades científicas para aportar a este nivel, nos ha permitido, por ejemplo, que nos inviten a este grupo, que yo creo que es un grupo de países en el que deberíamos querer estar. O sea, son países que están haciendo las cosas bien, que tienen una visión de cómo resolver los problemas actuales. Y a mí me parece que en la coyuntura actual, de verdad que crisis tiene que ser equivalente a oportunidad. Y las características que Costa Rica tiene en ese sentido son más que adecuadas para que nosotros aprovechemos espacios nuevos que tal vez ni siquiera se nos ocurren que hubieran existido hace unos meses, porque creo que las dinámicas de relaciones entre los países van a cambiar muchísimo en los próximos años. Entonces, algo tan básico, tan sencillo como formar parte de una alianza de países que está haciendo propuestas concretas en términos de ciencia para resolver un problema común que estamos enfrentando comunidad, el hecho de que podamos pertenecer a ese grupo de países, creo que nos puede llevar a dar resultados que inclusive no nos terminamos de imaginar. Vamos a ver un poco qué pasa, pero yo creo que, o sea, que podría tener resultados muy interesantes. Y no nos quiere ser usted ayudar como tutora para una tesis de maestría sobre diplomacia científica. Ya lo estoy comprometiendo. No, es que digamos, ves, o sea, vamos a ver, ya ese tema quedó y eso es parte de la política internacional, toda la razón, o sea, toda una reconstrucción del orden mundial que tiene que ahora se mete más en la ecuación. Es que la ecuación es más económica, financiera, y ahora ya nos dimos cuenta de que la salud es más importante que la cuestión financiera. Completo el orden de los elementos y se mete más fuerte. Entonces, efectivamente, el tema científico y de cómo solventar rápidamente este tipo de pandemias, me parece que en los próximos 5 años va a ser punta de lanza de cómo enfrentar una pandemia rápidamente sin pasar lo que estamos pasando ahorita. Eso no me queda ninguna duda. Pero no tenemos, digamos, ahora que usted nos dice eso, el presidente, esto es top secret, ¿verdad? No podemos salir diciendo nada, que ya se les adelantó, ¿verdad? Esa conversación que no sabíamos. Sí, yo no sé si ha publicado, todo lo que yo he dicho estoy diciendo, no, pero lo que sí pueden ver, porque sí hubo un tweet hace como 2 semanas del presidente y de Kurz de este lado, donde dijeron que hablaron, la primera vez que hablaron lo tuitearon,
Creo que en Sí, ese momento no hicieron público que estaban invitando a Costa Rica sí, a la coalición. La primera reunión en la que está participando el presidente va a ser hoy y mañana. sí, Eh, pero o sea, es algo muy nuevo, ¿verdad? sí, Digo, sí, sí, puede súper, ser que pasado mañana se caiga y que no funcione, sí, pero el hecho de que estemos siendo considerados para participar en esto, de verdad que llama la atención. Me lo decía un colega hace un par de días, me decía, Ana, pero es que Costa Rica está sonando mucho estos días. ujú, Ya van a ingresar a la OECD, están, parece que manejando la pandemia de forma muy bien, tienen indicadores muy positivos, eh, y, y esas son cosas, o sea, que no tenemos que inventarnos cosas del país para, para hacer una buena representación del país. Es que ujú, el país se vende solo. O sea, ujú, no hay nada más bonito que representar a Costa Rica en ese sentido, porque es realmente fácil eh, tener cosas buenas que decir de Costa Rica. ujú. Néstor, hace rato extiendan que Néstor tiene que hacer una pregunta. Me dice, profe, ya voy, ya voy, ya voy. Entonces, Sí, muchas gracias. perdón No, por no. insistir como para ahí, para sacar provecho. Sí, no, le comentaba al profesor, bueno, buenas Sí, noches. Buenas Le noches. comentaba al profesor que quería restringirme un poco de preguntar porque justamente yo he hecho, bueno, trabajo en el área de traducción y trabajamos en traducciones, he trabajado en traducciones para el OIA. Ay, ¿en serio? Sí, de hecho el tema me ha seguido porque he seguido, bueno, como he hecho traducciones, incluso mi proyecto de graduación de la maestría en traducción fue sobre un texto del OIA, de la seguridad física, de ¡Qué las fuentes reactivas. interesante! Entonces tenemos que hablar porque yo tengo serios problemas con las traducciones justamente los temas de safety, security. O Ah, sea, correcto. podríamos sentarnos a hablar horas. Sí, no, es un tema y sí, digamos, yo me enfoqué en la parte de cómo, o sea, al ser un organismo tan grande, o sea, es eso lo que tal vez, que el organismo en sí es enorme, porque, digamos, de lo que usted está hablando, la parte de la seguridad de las personas, eh, tal vez ujú, es el lado contrario, digamos, no el lado contrario, sino que yo me enfoco, digamos, el área que yo conozco es la seguridad de las fuentes, más bien. Ujú, Entonces, con todo eso que han estado hablando, sí, estamos hablando de que ahora tal vez se ha reconocido la importancia de la salud de las personas. ujú, ujú. Eh, Sin embargo, ya Latinoamérica en sí, por las condiciones económicas, había tenido problemas para seguir financiando la seguridad de las fuentes y ahora tal vez se va a ver todavía más complicado. Entonces, tal vez por curiosidad quisiera saber, tal vez un poco de cómo se maneja esto de la diplomacia científica en el resto del mundo, cómo se protegen las fuentes, porque es un riesgo y está ahí latente. Es igual que, o sea, tal vez, como les digo, lo veo del otro lado porque sí, el riesgo es que, no sé, una amenaza hacia la salud de las personas, pero también es una amenaza la desprotección de esas fuentes. De hecho, no sé, como lo que mencionaba usted, que no se conoce mucho, aquí en Costa Rica han encontrado fuentes botadas que han salido en periódico que se encuentran una pieza de un equipo hospitalario, se la encuentran ahí en un caño. Y, o sea, ha habido juegan y casos. todo. Sí, o sea, está el caso, el famoso Sí, caso sí, de Brasil, digamos, que fue catastrófico. sí. Pero tengo curiosidad de cómo es en el resto del mundo, qué tanto se está protegiendo a las fuentes. Muy bien, muy Me bien. encanta, o sea, porque no me esperaba encontrarme un experto en seguridad física nuclear en esta clase, así que está Vea que espectacular. aquí hay sorpresas de todo, Ana, para que usted vea. Para los que no han escrito tesis sobre la seguridad física nuclear, eh, existen dos conceptos, es súper interesante, el tema me encanta. Eh, el tema de seguridad nuclear históricamente se había enfocado en proteger a las personas y al ambiente de los efectos de la radiación. Entonces, por ejemplo, lo que les había hablado de los hospitales, ¿verdad? De que no se hagan problemas de irradiación, eh, de que no hayan efectos adversos hacia las personas y el ambiente. Eh, Después del 9/11, cuando el mundo cambió
y el terrorismo se convirtió en un tema popular, empezó a surgir una preocupación aquí en el OIEA de que qué pasaba si a alguien se le ocurría ir a robarse un pedazo de material nuclear y hacer cosas malas con él. Entonces, digamos que eso ya más o menos existía desde una cosa que se llama la protección física de los materiales nucleares, pero era una divisioncita chiquitita en la sección de seguridad. Todo esto, la seguridad en inglés le hablan de safety. Entonces, safety es la parte de protección al ambiente de las personas. Cuando se empezó a preocupar por qué puede pasar si alguien se roba un pedazo de material nuclear o radioactivo, se empezó a hablar de security, que es la protección física de los materiales nucleares. Entonces, yo siempre digo, el safety es los anteojos y los guantes y la bata, ¿verdad? De protegerse uno de lo que pasa. Y security es la cámara, el guarda y la llave. Entonces, el tema de la protección física de los materiales es muy político, es altamente político porque es un tema de percepción. O sea, ¿cuánto me preocupa a mí que alguien se robe, digamos, la máquina de cobalto que está en el hospital? Y obviamente lo que a mí me preocupa es eso, o si yo les hago aquí ahora una encuesta, ¿cuántos de ustedes les preocupa, se despiertan en la mañana y piensan, ¿será que alguien se va a robar la máquina de cobalto del hospital y nos va a hacer una bomba sucia y lo va a poner en la Plaza de la Democracia? Yo me imaginaría que ninguno. Pero si usted les pregunta a los ciudadanos que viven en Nueva York una situación similar de que alguien ponga una bomba sucia en Times Square, habrá más de uno que sí les preocupa. Entonces hay un tema de percepción de peligro que es distinta. Obviamente los países que son más sujetos de actos terroristas les preocupa más este tipo de cosas. Pero su preocupación no se limita a que alguien se robe un equipo en su país, porque digamos que Estados Unidos puede, digamos que en las mejores condiciones, proteger los materiales que tiene. Pero a Estados Unidos le preocupa que alguien en Egipto vaya y se robe una fuente de cobalto y se la lleve a Estados Unidos. Entonces, los países, sobre todo Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, le han dedicado muchísimo dinero a capacitar a otros países a mejorar su seguridad física nuclear. Tanto que le han metido tanto presupuesto extraordinario al organismo que han, yo diría artificialmente, expandido la sección de seguridad física nuclear al punto que ya se ven casi como iguales, la parte de seguridad radiológica o tecnológica y la seguridad física. Pero a punta de presupuesto extraordinario, ¿verdad? Donaciones que ponen los estados que les preocupa el tema. Entonces, si usted le pregunta, no sé, a los africanos, ¿cuánto les importa el tema de seguridad física nuclear? Les importa súper poquito. Si por ellos fuera, eso no es un tema. Y es lo que les digo, si yo les preguntara a los costarricenses si deberíamos gastar dinero en eso, me van a decir posiblemente que no. Pero efectivamente hay equipos que la gente se ha robado. Lo vacilón es esto, que digamos, cuando se han robado equipos en Costa Rica, nadie se los roba al propio, se los roban por equivocación. Y cuando se pone un anuncio de que el carro que se robaron en Guanacaste llevaba una fuente radioactiva, a las 2 horas aparece el carro con la fuente, porque la gente se muere de susto y lo deja tirado. Esa ha sido más la situación que hemos tenido en Costa Rica, no han sido situaciones de gente tratando de robar material con fines, digamos, o sea, de hacer daño. Pero como no podemos garantizarlo, al fin de cuentas es la responsabilidad del gobierno asegurarse de mejorar la seguridad. Y entonces, de hecho, en este momento el país está desarrollando algo que se llama el plan integrado, el plan nacional comprensivo, no sé qué, de seguridad física nuclear, en la que entonces incluimos, por ejemplo, desde gente de bomberos, gente de la Comisión Nacional de Emergencias, la DIS, la Unidad Especial de Intervención, el Ministerio de Salud, todas las instituciones que tienen material
radioactivo. Nosotros material nuclear en Costa Rica no tenemos, tenemos muy poco y tenemos uranio poco enriquecido. No tenemos uranio enriquecido. Entonces, realmente solamente material radioactivo lo que tenemos. Pero todo eso, el país se tiene que preocupar por eso y tiene que hacer cosas al respecto. Tiene que entrenar a los oficiales que estarían a cargo de una emergencia nuclear. Y sí, digamos, eso lo hacemos por medio de proyectos de cooperación con el OIEA, lo hacemos también con cooperación bilateral directamente de Estados Unidos, en proyectos regionales, ¿verdad? ¿Qué pasa si, yo qué sé, si hay una situación en Panamá, en el canal de Panamá, cómo nos afectaría a nosotros? Todo eso tiene un componente, digamos, político, un componente técnico que nosotros estamos trabajando en este momento. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más, Andreina o Mariana. Yo, digamos, ahí quería hacer una relación, Ana, con respecto al tema de la interdependencia compleja, que era parte de la lectura de hoy y se relaciona súper bien, que es la falta de jerarquía, los diferentes medios de contactos y el menos uso de la fuerza militar para lograr los objetivos. Digamos, vos desde tu experiencia ahí estando en Viena y todo esto, ¿crees que crees que sí estamos en un escenario de interdependencia compleja donde eso ocurre, digamos, donde hay menos uso de la fuerza militar o lo ves diferente, o hay, digamos, diferentes medios de contacto con la parte social y entonces esos diferentes medios de contacto generan, digamos, complejidad al momento de medir esa dependencia o esa interdependencia? ¿Cómo lo ves, digamos, desde ese punto de vista? Yo he estado pensando en esto muy recientemente, los últimos días, tal vez semanas, porque mi preocupación es que yo daba por un hecho que sí, que estábamos viviendo en ese mundo. Y mi preocupación de los últimos días es que las autoridades en Washington no están contentas con un mundo que funcione así y que de ahí es de donde está surgiendo el retiro de Estados Unidos de muchísimos acuerdos internacionales que de alguna manera los comprometen a actuar de cierta manera, a seguir ciertos lineamientos y están intentando regresar a tener el poder que creen que deben tener. No sé si han visto noticias, me parece que es como de hoy o de ayer, de que Estados Unidos está hablando de volver a hacer pruebas, ensayos nucleares. Desde 1992 hay una moratoria de ensayos nucleares. Bueno, un organismo del que no he hablado, pero que es con el que trabajo aquí, que es la Comisión Preparatoria para el Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares, justamente esa es su razón de ser. Existe un sistema internacional de verificación. Tenemos estaciones alrededor del mundo que miden vibraciones en la tierra, en el aire, en el agua y miden valores de radiación en el ambiente para identificar si un país hace pruebas nucleares, bajo el entendido de que todos estamos de acuerdo que no vamos a hacer ensayos nucleares. El único país que ha hecho ensayos nucleares en los últimos, no sé, 20 años ha sido Corea del Norte y todas las veces que lo ha hecho lo anuncia. Pero si volvemos a un mundo en el que Estados Unidos considera que no necesita cumplir con sus acuerdos internacionales, no sé cuánto de eso vaya a cambiar. A mí de verdad me preocupa porque el tema de la interdependencia compleja, a ver, es muy difícil tomar decisiones cuando somos muchos los que queremos opinar. Y esa es la realidad de los organismos en Naciones Unidas. Todos tenemos opiniones, todos tenemos visiones de un mundo distintas. Nos cuesta muchísimo tomar decisiones. Normalmente llegamos a acuerdos de mínimos. Creo que la reacción que está surgiendo en este momento en Estados Unidos es en contra de eso, de ese caos que de alguna manera se ha generado. El problema para nosotros es que Costa Rica, sin la voz en los organismos internacionales, es muy poco lo que podemos hacer. Pero yo creo que sí, o sea, en este momento las cosas están cambiando
Habrá que ver qué pasa si Trump se mantiene todavía el próximo año en el poder o no. Si fuera el caso de que Trump sea reelecto, yo no sé qué va a pasar. O sea, creo que el mundo está cambiando en una dirección complicada para la diplomacia. Y es difícil prever cómo pueda desarrollarse. Pero antes de esta situación, sí, me parece que el tema de la interdependencia compleja es exactamente lo que vivimos, por ejemplo, en Naciones Unidas. Muy bien, excelente. Mariana. Ajá, hola, mi nombre es Mariana, ¿verdad? Y me parece como súper interesante ahorita escuchar como otra perspectiva. Bueno, mi prima fue diplomática igual en Austria, y escuchar como el aspecto completamente, ¿verdad? Diferente, más a la parte científica. Mi pregunta es completamente relacionado a lo que hemos hablado y a lo que usted ahorita mencionaba de la nueva coyuntura, ya sea del COVID y del aspecto científico. ¿Usted qué cree que deberíamos, o en realidad que la Casa Amarilla o el gobierno debería cambiar respecto a esta nueva coyuntura? ¿Qué recomendaciones daría? Y las personas, porque personalmente me estoy proyectando a poder aplicar al servicio exterior, ¿qué podemos hacer o los diplomáticos que pueden hacer respecto a todo esto, ¿verdad? No sé si me di a entender bien. Sí, solo que es una pregunta muy difícil. Pero primero Exacto, cuénteme quién ese es. es el tema. Primero cuénteme quién es su prima. Mi prima se llama Viviana Arce Echeverría. Carol. Ella estuvo ya hace tiempillo en Austria. Sí. La conozco muy bien, claro. Ok, a ver, ¿qué pueden? Es que qué difícil. A ver, lo primero que hay que entender es que no dejamos de ser un país súper chiquitito con un servicio exterior diminuto. Nosotros trabajamos con las uñas y hacemos milagros y yo no entiendo cómo el mundo nos lo compra. O sea, a mí me parece impresionante con los recursos que tiene Costa Rica, con el recurso humano que tiene Costa Rica, con los recursos financieros que tiene Costa Rica, para el servicio exterior, el nivel de reconocimiento y de respeto que nosotros tenemos. Es increíble lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprovechar ese sí, concepto que tienen de nosotros para explorar estos espacios que se van abriendo. O sea, el caso concreto de la alianza con Austria. No crean que eso surgió de un ejercicio de prospectiva donde nos sentamos a analizar no, o sea, yo vi la noticia de que Kurz se iba a reunir con Nueva Zelanda, Singapur y Israel, y dije, pero nosotros estamos en la MDIUNAS, embajador, ¿por qué nos llama a su contacto en Relaciones Exteriores de aquí y le dice que por qué no nos invitan a nosotros también? O sea, a ese nivel, no crean que hubo así un análisis profundo de cómo vamos a aprovechar la circunstancia. No, es un tema de que tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando para identificar a dónde hay una oportunidad y aprovecharla. Porque con las capacidades que tenemos, eso es lo único que podemos hacer. Es muy poco el trabajo que nosotros podemos hacer de planificar, y ahí yo a veces siento que necesitamos acercarnos más a la academia para tal vez aprovechar la capacidad de sentarse a pensar y hacer propuestas que nosotros realmente no tenemos por falta de recurso humano. Podríamos aprovechar mucho mejor eso y poner en práctica ideas que estoy segura que se tienen en la academia que serían muy buenas. La verdad, o sea, la forma en la que funcionamos, sí es cierto que hay algunos temas en los que tenemos un poco más de capacidad de proponer, donde le hemos dado más enfoque. Como les digo, yo que sé, en Desarme tenemos muy bien identificadas nuestras líneas, por eso es que lideramos el proceso del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. No es
digamos, coincidencia. O sea, eso sí fue algo que estaba basado en principios, en ideas bien establecidas por el país. Pero en muchos de los casos, inclusive de los casos de éxito que hemos tenido en temas de cooperación o en temas de relaciones bilaterales, muchas de las cosas que pasan son porque a uno de mis colegas se le ocurrió una buena idea y aprovechó el momento y claro, aprovechó que tenemos reconocimiento internacional, que la gente confía en nosotros, que somos un actor. Costa Rica se relaciona con cualquier país, no tenemos problema con hablar con nadie. Entonces, esas cosas, la verdad, pues nos ayudan cuando surgen oportunidades de este tipo. Pero efectivamente creo que tenemos que trabajar un poco más con la academia en identificar formas de trabajo que nos puedan ayudar. Y ahí es donde les digo que, por ejemplo, en el tema de diplomacia científica, el Instituto Diplomático está trabajando mucho en esto. La subdirectora, doña Carmen Claramunt, es un proyecto creo que tiene, que cree mucho en él y nos ha estado, por ejemplo, organizando charlas con científicos nacionales reconocidos internacionalmente para darnos a conocer, digamos, entre nosotros cuáles son estas herramientas con las que contamos, con las que el país se pueden aprovechar y empezar a formalizar un tipo de política de diplomacia científica. Pero es algo que está ni en pañales, o sea, está como estamos empezando a pensar en eso. Muy bien, pero yo creo que aquí puede salir alguien que esté interesado en meter el tema. Claro. Ana, yo quiero como que usted nos dé 2, 3 grandes conclusiones del tema de hoy y ya para cerrar la charla que ha sido muy buena, Ana, de verdad que sí, nos sacó del escenario en el que veníamos y nos enredó más en el entendido de que si íbamos entendiendo un poquito la parte de la política internacional, ahora nos saca y nos mete en temas de energía nuclear y energía ¿verdad? Sí, no, en serio. Entonces ya ahora yo estoy pensando en la política internacional científica y cómo nos metemos ahí en ese tema y ahora hay que investigar más. Entonces, creo que ese es el tipo que a mí me gusta del curso y que tengo la posibilidad de hacerlo así para que también podamos ver esa dinámica del mundo, ¿verdad? Entonces, tal vez para cerrar y dejarla descansar y que pueda usted disfrutar las últimas horas de la madrugada, 2 o 3 conclusiones de cómo ves, digamos, en los próximos días y en los próximos años, desde un punto de vista más prospectivo, la política internacional y el juego de los estados y el rol de un país pequeño como Costa Rica. ¿Y qué piensas vos como diplomática y como embajadora del país y en estos temas? Yo creo que la conclusión más grande que yo estoy sacando de mi experiencia de estos 6 años aquí en Viena ha sido el rol que puede tener o la diferencia que puede hacer una persona, o sea, un delegado, un diplomático, en la forma en la que desarrolla su trabajo de representar a un país. Hace muchísima la diferencia. O sea, yo he visto países grandes mal representados por diplomáticos y he visto países pequeños increíblemente bien representados por diplomáticos y genera cambios en la dinámica de las relaciones de los países. Y de ahí saco que un país pequeño como Costa Rica puede hacer la diferencia si hay una persona que se lo tome en serio, ¿verdad? Y que quiera profundizar en el ámbito en el que se encuentra. Obviamente es distinto, no sé si estamos en Ginebra hablando de derechos humanos o hablando de desarme, o en Nueva York o aquí, o ¿verdad? En diferentes foros, pues obviamente la situación será un poco distinta. Pero el tener a personas que estén listas para identificar oportunidades y que sepan potenciar al país puede completamente cambiar o potenciar las relaciones internacionales de un país. Creo que esto se nota más en el mundo multilateral
que en la parte bilateral, porque al fin de cuentas, pues cuando tenemos relaciones bilaterales estamos hablando uno con uno. Cuando hay espacios así grandes de foros de muchas personas, hay más espacio, digamos, para que un país brille. La situación actual que estamos viviendo, creo que no nos hemos terminado de dar cuenta cuánto nos va a cambiar. Ya inclusive empezaron a salir artículos de cómo va a cambiar las relaciones diplomáticas, cómo va a cambiar el trabajo de la diplomacia. Yo en este momento no puedo ir a meterme a una sala de reuniones en Naciones Unidas porque estaríamos violentando las leyes austriacas de la cantidad de gente que puede haber en un salón. Entonces hemos estado teniendo negociaciones en los últimos 2 meses en línea. Es muy poco lo que uno puede negociar en línea porque la mayoría de las negociaciones no se hacen en las salas, se hacen en los pasillos. Entonces nos está generando, digamos que retos distintos, pero también estamos viendo oportunidades de formas de hacer las cosas. Y la manera en la que esto se va a estabilizar es muy difícil predecirla. Entonces, lo importante en un momento como el actual es que estemos atentos para aprovechar esas oportunidades que surjan antes de que alguien más las aproveche. Y creo que los países que van a salir más beneficiados de esta situación no necesariamente van a ser, bueno, los que nos manejen mejor la pandemia o los que, ya sea a nivel de salud o a nivel económico, pero los que sepan adaptarse a las nuevas realidades y aprovechar esos espacios que se van a crear. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Ana, por la charla. Muy agradecido. Como le digo, aprendí de la seguridad y de todo esto que tiene que ver con el tema de energía. No sabía que Néstor andaba por esas aguas, ¿verdad? También. Así es que Néstor tiene bastante experiencia. Después más bien me pasa el contacto con Néstor porque yo tengo un proyecto de justamente de analizar los temas de safety y security, ya no en la parte nuclear, que están muy bien establecidos, sino en la parte de las actividades espaciales. Interesantísimo, con todo gusto. Sí. No, súper, de eso se trata. Más bien, Ana, ahí cualquier cosa, yo les voy a pasar el correo suyo y tal vez si en algún momento queremos... Si quieren, les voy a escribir aquí mi email personal. Okay. Y así ya todo lo tienen. Sí, y no, y agradecerle mucho, de verdad. Es que, digamos, el curso de política internacional desde los libros es muy bonito, pero también la realidad en la que están ustedes metidos es mejor. Entonces, por supuesto que es mejor escuchar la lectura de hoy era sobre ¿cómo se llama? La interdependencia compleja y algunas que otras, y el cambio que ha habido en esta dinámica en los últimos 30 años, pues ya, y usted ya nos está contando, ¿verdad? El tema, a mí me impresionó, bueno, todo, pero el tema de cómo China llega suavecito, despacito, ¿verdad? Como la canción, mete conceptos ahí, hasta que ya dice, ya metí lo que quise y ya están hablando mi lenguaje. Eso es increíble, ¿verdad? Entonces, es esa diplomacia y esa política internacional que si nosotros no la tenemos clara, no vamos nunca a entender qué es China en ese mecanismo. Yo creo que usted lo deja clarísimo. Y me encantó mucho, de verdad, agradecerle el gran esfuerzo, porque ya, la realidad es que eso es por amor a la academia, ¿verdad? Y entonces, el amor a la academia no tiene más pago que el agradecimiento eterno por todo el conocimiento compartido. Entonces, a veces es más fácil convencerlos de que nos ayuden en una clase que nos den una conferencia a un público abierto. Eso es, mira, la academia. Porque todo lo que estoy diciendo es a título personal. Aquí nada, nada estoy hablando en representación del gobierno de Costa Rica, nada es oficial, así que... No se preocupe. Y la realidad es que sí, muy agradecidos porque, además, porque es un grupo, es que esa es la otra parte bonita, o sea, es un grupo muy, digamos, bueno, Luis Alfredo y Mariana, que yo sé que estamos relacionados, y Néstor, que no sabía por dónde andaba Néstor, ¿verdad? Que nunca, dice muy poco de
tenía que preguntarle, pero digamos, es un grupo que anda por otras corrientes, ¿verdad? Entonces, es bonito porque logramos tener de primera mano elementos conceptuales y experiencia que al final yo sé que vamos a quedar muy contentos al final del trimestre con esto. Así es que, Ana, muchas gracias, de verdad. Súper agradecido, de verdad, y muchas felicidades por la vicepresidencia de la asociación que recién asumió hace como una semana. No, Entonces, un gran gusto de verdad participar, y justo lo que iba a decir es que si hay algo que puedo hacer desde la vicepresidencia que quisiera hacer, que aspiraría a poder tener un impacto, y es algo en lo que yo he creído desde hace mucho tiempo, es que en el servicio exterior necesitamos más gente que venga de otros sectores, y creo que, la dinámica que están teniendo en esta clase es un poco el reflejo de lo que yo he identificado, el valor de tener visiones distintas. Uno aprende cosas distintas, estudiando cosas distintas, y, y yo creo que la diplomacia no es, yo creo que es un oficio que se aprende haciendo. Y entonces uno puede tener pues un background de casi cualquier cosa y aprender a desarrollar la diplomacia. Entonces, esos conocimientos distintos que pueden aportar, como por ejemplo lo hacen en esta clase, es algo que a mí me gustaría poder luchar para que el servicio exterior se abra a aceptar, digamos, gente de diferentes carreras y que tengamos un grupo de profesionales más amplio. Así que pues ojalá, si está dentro de los intereses y logramos hacer cambios en el estatuto para que podamos tener pues un gremio más amplio, ojalá podamos eventualmente ser colegas. bueno, buenísimo. Y apenas regrese, también la invitamos a la universidad. Usted sabe que esa es su casa también. Bueno, entonces, muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos la otra semana. Por hoy pueden irse a descansar y Ana, usted todavía más. Bueno, buenas noches. Cuídese mucho, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Profesor, entonces nos vemos hasta la próxima semana. Sí, la próxima clase, exactamente. Ok. Sí, yo le subo ahí la presentación de las clases de hoy, pero creo que por eso hice algunas preguntas relacionadas con lo que habló sí, con las Ana. lecturas. Sí, pero yo creo que lo deja claro, digamos, y cualquier duda o cualquier cosa, pero me interesa más la charla que la lectura en cierta forma. La otra semana hay una muy buena, está la otra, hay otra charla la próxima semana, esa es desde España, así que aquí estamos, ¿verdad? Así es que, y gratis tras de eso, imagínate. Tienen que pagar nada. Entonces, ¿hasta qué hora hay tiempo de enviarle? Eso es otra cosa. Bueno, no sé si ya, ¿quiénes se fueron? Están todos, ¿verdad? Sí, están todos. Yo creo que Ana fue la que se fue nada más. El caso no me lo han enviado. Tienen tiempo hasta la medianoche de hoy. Pero, para ver, profe, hasta qué hora es que se me fue la electricidad en la tarde. Bueno, entonces no había electricidad en la tarde. ¿Verdad? Es que son bandidos. No, vamos a ver, ustedes ya están grandes, ¿ok? Yo asumo, ustedes ya, yo creo que por lo menos virtualmente me conocen, igual así soy en las clases, yo asumo que ustedes están grandes y como grandes son responsables, ya Karime me lo envió, creo que Mariana también y no me acuerdo que, Néstor y vamos a hablarlo para que estén todos tranquilos, Néstor también tuvo un problemita. Entonces, eso sí, no me guerreen tanto, ¿verdad? No traten de enviármelo. Y a don Luis Alfredo le di espacio una semana más. No es un tema de espacio de nota, es de hacerlo bonito. Entonces, pero no me guerreen. No, pues, pero no, de eso se trata, digamos, es para que estén tranquilos. El tema mío es cómo actúan bajo presión, ¿me entiendes? O sea, entonces, no es que van a tener un 0 ni van a tener un 1, es cómo lograron actuar. Yo reviso
y yo posiblemente les diga, ve, aquí faltó esto, pero yo no voy a ponerles un 0, digamos. Me explico, es más bien, es ese tema de que quiero, digamos, ok, usted tuvo cuatro clases y me lo mandó, yo entonces le voy a decir, vea, hay que mejorar aquí y allá, tenés 20 o 25, lo que valga, o tenés 19 de 20, o sea, ¿verdad? Eso es, entonces, no, lo que quiero es eso, pero no me guerreen tanto porque recuerden que hay una agenda que cumplir, entonces después vamos a estar con agendas apretadas y yo también tengo que leer, entonces yo me lo tomo muy en serio, entonces si no lo tienen listo todavía, digamos, ya quienes nos lo enviaron ya cumplieron, ¿ok? Y los que todavía tienen alguna cosita y tienen tiempo, qué sé yo, mañana o pasado mañana, pero no, por favor, no esperen a que yo esté ahí, hola, pásenme en el trabajo, porque también si no, entonces ya pierdo la confianza en el grupo y asumo que estamos entre gente grande y adulta que es responsable y no quiero ponerme como el profesor ahí, tienen un uno, no me lo mandaron, qué pereza. Entonces, entonces la realidad, tranquilo, no se preocupen, ya como le digo, en el caso de Karime, creo, Mariana y no me acuerdo quién más, o son solo dos, igual no es que no tienen ventaja con respecto al resto, yo lo reviso y ya vi alguno, yo creo que fue Mariana que me puso una observación ahí, está muy bien Mariana, así es que no se preocupe, igual Karim, entonces los que no me lo han enviado, si tienen algún ajuste lo hacen, y si tienen algún problemita, entonces me lo pasan mañana, pero también quiero que se estresen un poquito, ¿verdad? O sea, quédense hasta tarde y todo para que sientan también que es como un tema de responsabilidad. ¿Está bien? Sí. Está bien. Está bien, profesor. Y total Sí, confianza. claro, de acuerdo. Uh-huh. Okay. ¿Qué más? No estaríamos, ¿verdad? La próxima clase es con el español, con Marco Iglesia, que es especialista en Derecho Internacional y Política Internacional de Europa. Trabaja todos los temas de materia de derecho legal en los estados europeos. Es el director de la carrera de Derecho Internacional de la Escuela de Salamanca en España y también va a estar de madrugada, entonces él va a estar de madrugada, después va Mónica, que es de Canadá, que son 2 horas arriba, entonces va a estar más ubicada y después tenemos a Claudia Pinto de Portugal. Entonces estamos llenos de especialistas, así es que vayan practicando el portugués para los que no hablan portugués, ¿verdad? También, entonces, bien, estaríamos entonces. Gracias, Bueno, profesor. muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. Se cuidan mucho, estamos, ok. Hasta luego, buenas noches. Bueno, cuídense mucho, hasta luego. Se portan bien y nada de andar afuera, si no se enferman. Ya saben, ¿verdad? Nada de andar afuera. Chao. Está bien, profe. Chao, cuídense Adiós. mucho. Hasta luego. Bueno.